Hola, hola. Bienvenido de nuevo a Luz Velada. Te agradezco que hayas decidido acompañarme una noche más. Aquí, donde el ruido del mundo se apaga, encontramos un espacio para observar la historia humana desde la calma. Hoy, necesito que te abrigues. Mentalmente, prepárate para el frío. Vamos a viajar atrás en el tiempo, a un lugar donde el invierno parece tener voluntad propia. Imagina un paisaje rural, llano y blanco, donde la nieve no es solo clima, sino un manto que lo cubre y lo silencia todo. Estamos en el corazón de Baviera, en Alemania. Es el comienzo de la primavera, pero el hielo se niega a soltar la tierra. En este escenario, entre bosques oscuros de abetos altos y campos congelados, se alza una granja. Está sola, apartada de la aldea, como una isla en un mar de blancura. La llaman Hinterkaifeck. Es un nombre que, para quienes conocen la historia, evoca una sensación inmediata de inquietud, no por el ruido, ni por la furia, sino por el misterio de lo que ocurrió allí en el silencio absoluto de una noche de viernes. Esta es una historia sobre el aislamiento, sobre puertas cerradas y secretos familiares, pero sobre todo, es una historia sobre la presencia de lo desconocido. Imagina estar en tu casa, en la seguridad de tu hogar, y sentir que alguien te observa desde la oscuridad de tu propio desván. Imagina encontrar huellas en la nieve que se dirigen hacia tu puerta, pero que nunca se alejan de ella. Lo que sucedió en Hinterkaifeck, hace 100 años, no es solo un crimen sin resolver. Es una herida abierta en la memoria de un pueblo. Una leyenda negra que se susurra cuando el viento sopla fuerte en las noches de invierno. Acomoda tu cuerpo. Deja ir la tensión del día. Vamos a caminar juntos por ese sendero de nieve. Vamos a acercarnos a la granja, con respeto y cautela, para intentar comprender qué secretos guardan esas viejas paredes de madera. Esto es, el enigma de Hinterkaifeck. Para entender la soledad de Hinterkaifeck, debemos situarnos en el contexto de su tiempo. Estamos en 1922. La Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, ha terminado hace pocos años, pero sus cicatrices siguen frescas en toda Europa. Alemania es una nación herida, sumida en una crisis económica devastadora y una inestabilidad política constante. Es una época de carencias, de desconfianza y de endurecimiento del espíritu. En las zonas rurales de Baviera, la vida se rige por el ciclo de las cosechas y la fe religiosa. Es un mundo cerrado, de tradiciones férreas, donde lo que ocurre dentro de una casa se queda en la casa. Los vecinos se conocen, se saludan en la iglesia, pero mantienen las distancias. Y nadie mantenía más distancia que la familia Gruber. Andreas Gruber, el patriarca de 63 años, era un hombre de carácter difícil. Se le describe como severo, trabajador incansable, pero huraño y poco querido en la comunidad. Había construido una pequeña fortuna con su granja, pero vivía con una austeridad que rozaba la avaricia. Con él vivía su esposa, Cecilia, de 72 años, una mujer que, según los relatos, vivía a la sombra dominante de su marido. También estaba su hija viuda, Victoria Gabriel, de 35 años. Victoria era una figura central en la vida de la granja. Había perdido a su esposo en las trincheras de la guerra, o al menos eso decía el certificado oficial. Tenía una voz hermosa y cantaba en el coro de la iglesia local, siendo ese quizás su único contacto real con el mundo exterior. La casa también albergaba la inocencia. La pequeña Cecilia, de 7 años, hija de Victoria, una niña que asistía a la escuela y que representaba el futuro de la familia. Y el miembro más reciente, el pequeño Joseph, un bebé de apenas 2 años, cuya paternidad era objeto de rumores y litigios en el pueblo, añadiendo una capa de tensión social a la vida de los Gruber. Hinterkaifeck no era una granja común,
Era lo que en alemán se llama un Einothof, una granja aislada. Estaba situada a unos 70 metros de un bosque denso conocido como el Bosque de las Brujas. La ubicación es crucial, lo suficientemente cerca del pueblo de Kaifek para ser vista, pero lo suficientemente lejos para que los gritos se perdieran en el viento. La arquitectura de la granja también juega un papel importante en nuestra historia. Casa, establo y granero estaban conectados bajo el mismo techo o mediante pasillos cubiertos. Esto permitía a los granjeros cuidar del ganado sin salir al frío exterior, convirtiendo la propiedad en una fortaleza autónoma, un laberinto de madera y paja donde se podía transitar de la cocina al establo sin ver la luz del sol. A finales de marzo de 1922, una nueva figura entra en escena. Maria Baumgartner, una mujer de 44 años, es contratada como la nueva criada. La anterior empleada se había marchado abruptamente meses antes, jurando que la casa estaba embrujada, que escuchaba pasos en el ático y voces que no pertenecían a nadie. María, ajena a estos miedos, llegó a la granja el viernes 31 de marzo. Llegó buscando trabajo y refugio. Desgraciadamente, llegó el último día de vida de la familia Gruber. María apenas tuvo tiempo de deshacer su maleta antes de que la oscuridad cayera sobre Hinterkaifeck. Los días previos al 31 de marzo estuvieron marcados por una serie de sucesos que, vistos en retrospectiva, forman un preludio escalofriante. No fueron eventos sobrenaturales, aunque así lo parecieran, sino indicios de una intrusión humana y metódica. Unos días antes de la tragedia, Andreas Gruber contó a algunos vecinos una historia extraña. Había encontrado huellas en la nieve fresca, un rastro de pisadas que salía de la espesura del bosque y se dirigía directamente hacia la granja. Gruber, intrigado y quizás alarmado, siguió las huellas. Llegaban hasta la casa, pero no había rastro de vuelta. Las pisadas terminaban en la granja. Quienquiera que las hubiera hecho, había entrado, pero no había salido, o al menos no había vuelto al bosque. Esa misma semana, Andreas escuchó ruidos en el ático, pasos pesados sobre sus cabezas mientras la familia cenaba o dormía. Al subir a investigar, no encontró a nadie, pero el miedo ya se había instalado. Además, un juego de llaves de la casa desapareció inexplicablemente. Y algo aún más inquietante, apareció en la casa un periódico de Múnich que nadie de la familia había comprado. Era como si un fantasma lector hubiera dejado su rastro. A pesar de todo esto, Andreas, fiel a su carácter obstinado, no acudió a la policía. No pidió ayuda. Quizás pensó que podía manejarlo solo, o quizás sus propios secretos le impedían querer ojos ajenos sobre su propiedad. Llegamos al viernes 31 de marzo. El día transcurrió con la rutina habitual del campo. Maria Baumgartner llegó por la tarde, acompañada por su hermana, quien la dejó en la granja y se marchó, siendo la última persona externa en ver a los Gruber con vida. Cae la noche. La oscuridad envuelve el valle. Lo que ocurre a continuación es una reconstrucción basada en la evidencia forense, narrada con el respeto que merecen las víctimas. Uno a uno, los miembros de la familia fueron atraídos hacia el granero. No sabemos cómo, quizás escucharon un ruido, quizás alguien soltó al ganado para llamar su atención. La trampa fue cruelmente eficaz. Primero, se cree que fueron los mayores, Andreas y su esposa Cecilia. Cruzaron el umbral desde la casa hacia el establo. Allí en la penumbra fueron atacados de manera fulminante. El arma utilizada fue un pico o azada de campo, una herramienta pesada y brutal. Cayeron en el suelo cubierto de paja. Luego, Victoria, siguiendo los pasos de sus padres, encontró el mismo destino. Y luego, la pequeña Cecilia, de 7 años. Imaginar este momento es lo más doloroso. La niña también fue al granero y allí terminó su corta vida junto a los cuerpos de su madre y abuelos. El silencio volvió a caer sobre el establo, pero la noche no había terminado. El intruso, o intrusos,
Cruzó el pasillo hacia la zona de vivienda. Fue a la habitación de la nueva criada, María Baumgartner, y le quitó la vida en su cama. Finalmente, se dirigió a la cuna donde dormía el pequeño Joseph. El bebé fue silenciado para siempre. 6 vidas extinguidas en cuestión de horas. Pero aquí es donde la historia de Hinterkaifeck se separa de un crimen común y entra en el terreno de lo incomprensible. El asesino no huyó. Durante los días siguientes, la granja siguió viva. El sábado 1 de abril, vendedores de café pasaron por la granja, llamaron a la puerta y a las ventanas, pero nadie contestó. Notaron, sin embargo, que la puerta del cuarto de máquinas estaba abierta. El domingo, los vecinos vieron humo saliendo de la chimenea. Alguien estaba calentando la casa. El ganado fue alimentado. Los animales no mugían de hambre cuando fueron encontrados. Alguien los había ordeñado y les había dado heno puntualmente durante días después de los asesinatos. Incluso el perro de la familia, un Spitz, que había sido herido, fue atendido y atado en el establo. Alguien convivió con los cadáveres. Alguien comió el pan de la despensa, durmió en las camas y mantuvo el fuego encendido, mientras 6 personas yacían sin vida a pocos metros. Esta calma doméstica en medio del horror es lo que hiela la sangre más que el acto violento en sí. Finalmente, el 4 de abril, la ausencia de la pequeña Cecilia en la escuela y la falta de noticias alertaron a los vecinos. Lawrence Schlittenbauer, un vecino cercano, junto con otros 2 hombres, Jacob Siegel y Michael Pearl, decidieron ir a investigar. Al entrar en el granero, la escena los paralizó. 4 cuerpos estaban apilados, cubiertos parcialmente con heno y una puerta vieja, como si alguien hubiera intentado ocultarlos torpemente o tal vez protegerlos del frío en un gesto macabro. Dentro de la casa, encontraron a la criada y al bebé. La casa estaba en silencio, fría, pero con la innegable sensación de haber sido habitada recientemente. El descubrimiento conmocionó la región y dio inicio a una de las investigaciones más frustrantes de la historia alemana. La policía de Múnich llegó horas después del hallazgo, y desgraciadamente los errores comenzaron desde el primer minuto. En 1922, la ciencia forense estaba en desarrollo, pero el sentido común falló. Decenas de personas, vecinos y curiosos caminaron por la escena del crimen, borrando huellas, moviendo objetos y contaminando cualquier rastro sutil que el asesino hubiera podido dejar. A pesar del caos, los investigadores intentaron armar el rompecabezas. Se descartó casi de inmediato el móvil del robo. Aunque los Gruber eran conocidos por tener dinero escondido, oro y papel moneda, se encontraron sumas importantes en la casa, en cajones y armarios que no habían sido forzados. El asesino no buscaba riqueza, o si la buscaba, la despreció. Esto dejaba el móvil pasional, la venganza o la locura. Lawrence Schlittenbauer, el vecino sospechoso. La mirada de la sospecha recayó pesadamente sobre Lawrence Schlittenbauer, el hombre que lideró el grupo que encontró los cuerpos. Su relación con la familia era compleja y turbia. Se sabía que Lawrence había tenido una relación con Victoria Gabriel y que él podría ser el padre del pequeño Joseph. Habían tenido disputas legales sobre la manutención y planes de boda frustrados por la oposición del patriarca, Andreas Gruber. Su comportamiento durante el hallazgo fue cuestionado. Los testigos dijeron que Lawrence no mostró sorpresa, que conocía el camino dentro de la granja demasiado bien, que movió los cuerpos con una familiaridad inquietante antes de que llegara la policía. Además, el perro de la familia, que ladraba furiosamente a los extraños, no le ladró a él. Sin embargo, Schlittenbauer siempre mantuvo su inocencia. Argumentó que su preocupación era natural al buscar a su supuesto hijo. Jamás hubo pruebas físicas que lo vincularan directamente con el arma homicida o la escena.
Vivió el resto de su vida bajo la sombra del juicio social, demandando por calumnias a quien lo llamara asesino, y ganó varios de esos juicios. Carl Gabriel, el soldado fantasma. Otra teoría fascinante sugiere que el esposo de Victoria, Carl Gabriel, no murió en la guerra. Aunque sus compañeros testificaron haberlo visto caer en Francia en 1914, su cuerpo nunca fue repatriado. La teoría plantea que Carl regresó, traumatizado y vengativo, descubriendo que su esposa tenía un hijo con otro hombre, Schlittenbauer, y que su vida anterior había sido borrada. ¿Era él quien se escondía en el ático? ¿Era él quien conocía la granja al milímetro? Años después de los crímenes, surgieron testimonios de personas que decían haber conocido a hombres en el extranjero que confesaban ser el asesino de Hinterkaifeck. Pero ninguna pista pudo ser verificada. Carl Gabriel sigue siendo un fantasma en los registros. El motivo oculto: secretos de familia. Los investigadores también tuvieron que lidiar con los oscuros rumores que rodeaban a los Gruber. Se hablaba de incesto entre Andreas y su hija Victoria. De hecho, ambos habían sido condenados años antes por este delito. Esto abre la puerta a una tragedia interna. Pudo ser un crimen nacido de los celos, de la vergüenza acumulada o de una disputa familiar que se salió de control, ejecutada por alguien cercano que conocía estos secretos. Un detalle macabro y extraño de la investigación fue lo que ocurrió con las cabezas de las víctimas. Los cráneos fueron separados de los cuerpos y enviados a Múnich para ser examinados por clarividentes o mediums, en un intento desesperado de la policía para encontrar pistas metafísicas cuando la ciencia falló. Fue una decisión absurda, fruto de la desesperación. Lo más triste es que durante la Segunda Guerra Mundial, los cráneos se perdieron, probablemente destruidos en los bombardeos aliados, borrando para siempre la posibilidad de análisis de ADN moderno. Se interrogaron a más de 100 sospechosos, viajeros, ladrones de paso, trabajadores temporales. Ninguno encajaba. El asesino de Hinterkaifeck era alguien con la paciencia de quedarse días en la casa, alguien que no temía a los muertos, alguien que cuidó del ganado. Esa conducta psicológica, esa mezcla de brutalidad extrema y cuidado doméstico, sigue desconcertando a los criminólogos modernos. A un siglo de distancia, las preguntas siguen superando a las respuestas. Hay detalles que se resisten a cualquier lógica simple. ¿Por qué el asesino se quedó? La mayoría de los criminales huyen tras cometer el acto. La adrenalina y el miedo a ser descubiertos los empujan lejos. Pero aquí, el perpetrador se instaló, comió, durmió, calentó la casa. ¿Estaba esperando algo? ¿O sentía que esa granja era, de alguna manera, suya? Esta permanencia sugiere que el asesino se sentía seguro. Sabía que nadie vendría pronto. Conocía las rutinas del cartero y de los vecinos. El misterio de la pequeña Caecilia. La autopsia reveló un detalle desgarrador. La niña de 7 años no murió inmediatamente. Sobrevivió durante varias horas junto a los cuerpos de sus familiares. Se encontró que se había arrancado mechones de su propio pelo en su agonía o terror. ¿Estuvo consciente mientras el asesino caminaba por la granja, alimentando al ganado? Es un pensamiento que nos sumerge en una tristeza profunda. La arma, el pico o azada, un Reuterhaube, fue encontrado un año después, oculto en el ático, cuando la granja fue demolida. Esto confirma que el asesino subió al ático después de los crímenes. ¿Era allí donde se escondía antes? ¿Pasó días observando a la familia desde arriba, como una araña esperando en su tela? ¿Y las huellas, esas huellas que Andreas vio días antes, pertenecían al asesino? Si es así, ¿dónde estuvo escondido durante esos días previos? ¿En el pajar? ¿En una habitación vacía? La idea de que la familia convivió con su verdugo sin saberlo, respirando el mismo aire bajo el mismo techo, es la esencia del terror de Hinterkaifeck. Oficialmente, el caso de Hinterkaifeck nunca se cerró, pero tampoco se resolvió.
En 1923, un año después de la masacre, la granja fue demolida. Los vecinos, supersticiosos y horrorizados, no querían que esa estructura maldita siguiera en pie. Hoy, en ese lugar, solo hay un campo abierto y un santuario, una pequeña capilla con una cruz y los nombres de las 6 víctimas, un recordatorio físico en medio de la nada. En épocas recientes, ha habido intentos de aplicar la ciencia moderna al caso. En 2007, estudiantes de la Academia de Policía de Fürstenfeldbruck, utilizando técnicas modernas de perfilación criminal, reexaminaron la evidencia. Su conclusión fue interesante. Descartaron la mayoría de las teorías de robo y vagabundos. Concluyeron que la probabilidad más alta apuntaba a un sospechoso conocido, alguien del círculo cercano. De hecho, identificaron a un sospechoso principal con alta probabilidad. Sin embargo, por respeto a los descendientes vivos de esa persona y debido a que ya no se puede probar legalmente, decidieron no hacer público el nombre. El secreto se mantiene, protegido ahora por la ética y el tiempo. Así que, legalmente, el expediente sigue acumulando polvo. No hay justicia humana para los Gruber, ni para la pequeña Casilia, ni para María. Solo hay hipótesis. Hemos recorrido los pasillos de la memoria y hemos mirado dentro del pozo oscuro del pasado. Hinterkaifeck ya no existe. La madera se pudrió, las piedras se dispersaron y los cuerpos hace mucho que volvieron a la tierra. Pero la historia permanece. Nos fascina y nos aterra porque toca nuestros miedos más primarios. El miedo a que la seguridad de nuestro hogar sea una ilusión. El miedo a que, en el silencio de la noche, no estemos realmente solos. Al pensar en Andreas, Cecilia, Victoria, la pequeña Cecilia, Joseph y María, no pensemos solo en su final. Pensemos en que fueron personas que respiraron, amaron, odiaron y soñaron bajo el mismo cielo que nosotros. Su destino fue cruel, sí, pero recordarlos hoy, con respeto y calma, es una forma de devolverles un poco de la humanidad que les fue arrebatada esa noche de marzo. El viento sigue soplando en Baviera. La nieve sigue cayendo, cubriendo los campos, borrando las huellas viejas y nuevas. La naturaleza tiene esa capacidad piadosa de cubrir el horror con belleza blanca y fría. Quizás hay misterios que no están hechos para ser resueltos, sino para ser sentidos, para recordarnos que la vida es frágil y que la paz es un regalo que no debemos dar por sentado. Gracias por permitirme guiarte a través de esta tormenta. Si has encontrado valor en este relato, siéntete libre de dejar tu opinión en la sección de comentarios. Si has sentido la compañía de esta luz tenue, te invito a quedarte cerca. En Luz Velada, seguiremos explorando los rincones de la historia humana, sin estridencias, solo con la verdad y el silencio. Deja que la nieve cubra tus pensamientos por esta noche. Todo está en calma ahora. Descansa. Buenas noches.